Vamos a comenzar el repaso con los que están, ya no hay ningún problema, lo vamos a dejar grabando. Y yo sé que tienen la evaluación, ya me contaron el miércoles, así que a la hora que terminemos, yo por lo menos me despido de los que estén, probablemente varios estén en la evaluación ya, y les voy a subir el link lo antes posible, ¿ya? Para que no tengan problemas. El repaso vamos a hacerlo desde el inicio, ¿ya? Desde que partimos el ramo, entonces vamos a comenzar por, ¿cierto? Toda la analítica, vamos a ver hematología, bioquímica general, ¿ya? Yo creo que vamos a dejar un poquito de lado páncreas, que eso fue una de las últimas clases que vimos, pero eso está bastante fresco, sino que vamos a repasar lo anterior, ¿ya? Entonces, para comenzar, nos acordamos, ¿cierto?, de las muestras, porque recordemos que teníamos errores tanto analíticos, bueno, preanalíticos, analíticos y posanalíticos. Entonces, dentro de estos errores, uno de los importantes era dónde vamos a tomar la muestra sanguínea. Entonces, nos tenemos que acordar de eso, ¿cierto? Teníamos tubos de colores, los cuales nos indicaban qué aditivo tiene el tubo. Y vamos a tener el rojo, el amarillo, el morado, el celeste, el gris y el verde. Dentro de esto nos tenemos que acordar que el rojo y el amarillo es el mismo tubo, entre comillas, pero la única diferencia es que el amarillo tiene un gel separador y con lo que nosotros vamos a trabajar de este tubo va a ser con el suero. ¿Por qué? Porque vamos a centrifugar la muestra y al centrifugar la muestra vamos a ocupar el suero, ¿ya? Dentro del suero vamos a poder analizar bioquímica, serología, vamos a analizar hematología, anticuerpos asociados, entre otros. Entonces, en sí, vamos a estar trabajando con el suero del paciente. Recuerden que la relación del suero era aproximadamente, ¿cierto?, entre un 35 hasta un 55% de la muestra. Entonces, dependiendo de la cantidad de muestra y dependiendo de la hidratación del paciente, cuánto suero íbamos a obtener en general. Vamos a tener el morado, que tenía hepta. Recuerden que el hepta va a ser un quelante de calcio y la idea de que tengamos un quelante de calcio es que podamos detener, entre comillas, destruir, ¿cierto?, la cascada de la coagulación, porque así este aditivo pasa a ser un anticoagulante. ¿Para qué? Para trabajarlo como sangre entera. Cuando tenemos la sangre entera, vamos a trabajar con la hematología del paciente. Entonces, morado, hematología, lo que nosotros principalmente es el hemograma. Y en el hemograma necesitamos esta sangre entera, que no esté coagulada, porque necesitamos ver forma, ¿cierto? Tamaño, coloración, ¿cierto? Entre otras estructuras. Vamos a tener pruebas moleculares porque también nos va a servir para hacer PCR, em, algunas, algunos exámenes especiales, entre otros, pero nos va a servir básicamente para lo que nosotros hemos visto, ¿cierto? La sangre entera. Vamos a tener el celeste para utilizarlo como plasma, entonces vamos a centrifugar este tubo. Recuerden que de estos, el único que no se va a centrifugar en general va a ser el morado, porque el morado necesitamos la sangre entera en sí, pero el celeste también se centrifuga porque nosotros vamos a ocupar el plasma. Contiene citrato de sodio para las pruebas de coagulación y las plaquetas, ¿ya? Tenemos el gris con fluoruro de sodio que hace que no podamos utilizar, ¿cierto?, la glucosa, por ende va a tener una destrucción a nivel celular, entre comillas, y vamos a hacer que no podamos utilizar principalmente, ¿cierto?, la gluconeogenesis o glucólisis asociadas, la glucólisis. Y también lo vamos a centrifugar, plasma. Y el verde, recordemos que nos sirve para los dos, tanto para sangre entera como para plasma. Si lo centrifugamos vamos a obtener plasma, si no lo centrifugamos tenemos la sangre entera. Y si es sangre entera, hematología, principalmente de animales no mamíferos. Y si lo utilizamos como plasma, van a ser otras pruebas bioquímicas, serología, ¿cierto? Anticuerpos y todo el bioquímico en sí. Así que ahí nos vamos recordando un poquito de los tubos. También vamos a tener en cuenta que dentro de los errores, ¿por qué son tan importantes? Porque estos errores nos van a dar artefactos. Y estos artefactos van a estar asociados, ¿cierto?, a la interpretación del hemograma. Y dentro de la interpretación, por ejemplo, si lo vamos a evaluar a nivel de hematología,
vamos a tener una interpretación de la serie roja. Y esto es cuando nosotros vamos a ver el examen. Vamos a tener tres índices eritrocitarios primarios que van a ser recuento de eritrocitos, hemoglobina y hematocrito, ya que son nuestros primeros tres índices eritrocitarios primarios, que principalmente nos van a describir tres condiciones. La normal, ¿cierto? Es decir, que estos tres intervalos estén dentro de el intervalo de referencia o por lo menos dos de estos. Vamos a tener el aumento de, es decir, dos de estos tres cierto, índices primarios, dos de estos tres estén aumentados. Vamos a decir, ok, tenemos una policitemia o eritrocitosis y podemos tener, ¿cierto? El hematocrito y la hemoglobina o el reguanto de eritrocitos disminuido, dos de estos tres, para decir que nuestro paciente tiene anemia. Cuando vamos a hablar del aumento, es decir, dos de estos tres índices eritrocitarios están aumentados por sistema de eritrocitosis, vamos a tener dos versiones, ¿ya? De interpretación, que va a ser o tenemos una eritrocitosis relativa o tenemos una eritrosis absoluta. Y dentro de la relativa ya sabemos que el concepto de relativo es que no es real, ¿ya? Quiere decir que está pasando otra cosa que está haciendo que parezca así. Y la deshidratación va a ser una de las principales que nos va a provocar eritrocitosis. Y la deshidratación sí es relativa. ¿Por qué? Porque no es que nosotros tengamos perdón, más células, sino que nosotros tenemos menos agua, por ende se nota como que tuviéramos más células, ¿ya? Entonces, como tenemos más agua, hay más recuento celular, por ende decimos que hay una eritrocitosis. Y ahí nosotros vamos a hablar de cuando nuestro paciente tiene deshidratación. La otra relativa que vamos a relacionar va a ser el aumento de eritrocitos, pero por contracción esplénica, ¿ya? Entonces, si mi paciente tiene eritrocitosis o mi paciente tiene policitemia, yo tengo que pensar en estas causas relativas, que son las más frecuentes. Deshidratación o contracción esplénica, el vaso se contrae, expulsa, ¿cierto? Los eritrocitos que tiene adentro, los cuales van a circulación, por ende, cuando yo tome la muestra sanguínea, el paciente pareciera que tuviera más eritrocitos, por ende eritrocitosis, pero no es real porque nosotros sacamos esta reserva, entre comillas, de eritrocitos desde el vaso. Y la absoluta va a ser la verdadera. ¿Realmente se están produciendo más eritrocitos? ¿Realmente tenemos un aumento del VGA? Por ende va a ser absoluta y esta va a ser la policitemia vera, ¿ya? Que nosotros vamos a decir es la única primaria. La única opción que yo tenga aumento de estos índices eritrocitarios verdadero y primario va a ser la policitemia vera porque tengo una neoplasia a nivel de médula ósea que está haciendo que formen más eritrocitos. Y la secundaria, que ojo, también es absoluta, pero va a ser en consecuencia a, ¿ya? Lo cual va a llegar a la médula ósea y va a formar más eritrocitos. Entonces, una de estas va a ser la hipoxia. Tengo menos oxígeno, por ende el organismo, principalmente las células renales, eh, describen, ¿cierto? Sienten o se tienen señalización de hipoxia, de que está llegando menos oxígeno. Por ende, ¿qué tengo que hacer? Aumentar la eritropoyetina. Y como aumento la eritropoyetina, esta llega a la médula ósea y la médula ósea es su señal para producir más eritrocitos. La otra, por ejemplo, va a ser el aumento directo de la eritropoyetina. ¿Y cuál sería el aumento directo de la eritropoyetina? Que el riñón esté produciendo más eritropoyetina y una de las causas va a ser que yo tenga un tumor funcional, el cual está causando, ¿cierto?, más producción de eritropoyetina, de EPO, por ende sí tenemos más producción de eritrocitos y vamos a tener una eritrocitosis. Si nos vamos al otro lado, vamos a tener las anemias, ¿ya? Que las anemias van a ser dos de estos tres índices eritrocitarios están disminuidos, ¿ya? Disminuidos. Entonces yo digo, inmediatamente mi paciente tiene anemia, ¿ya? Dos de los tres índices eritrocitarios disminuidos. Mi paciente tiene anemia. Y la anemia sí la tenemos que describir, ¿ok? Ninguna de las otras las describimos. Solamente vamos a describir si mi paciente tiene anemia, es decir, dos de los tres índices eritrocitarios primarios está disminuido. ¿Y cómo la describimos?
En primer lugar, con el BCM, con el volumen corpuscular medio. Es decir, que si este BCM está aumentado, mi anemia pasa a ser macrocítica. Anemia macrocítica. Si mi BCM está disminuido, pasa a ser anemia microcítica. Y si mi BCM está normal, yo igualmente lo tengo que describir y digo, tengo una anemia normocítica. ¿Cuándo no describo el BCM? En las dos anteriores, es decir, si mi paciente tiene policitemia o eritrocitosis, no es necesario describir el BCM. Si mi paciente está dentro del intervalo de referencia, no es necesario describir el BCM. El BCM solamente se describe cuando mi paciente tiene anemia, ¿ya? Y por ejemplo, si mi paciente está dentro de la normalidad, es decir, los índices eritrocitarios primarios están normales, yo digo mi paciente no tiene ninguna particularidad o describo sin particularidades, hemograma normal, ¿cierto? Pero doy la opción y dejo, ¿cierto? Por escrito que mi paciente tiene el hemograma normal. Entonces no me meto con los índices eritrocitarios secundarios. Entonces repito, si mi paciente tiene anemia, me voy al BCM y el BCM me va a decir, ok, está aumentado, anemia macrocítica. ¿Cuáles son las opciones de que mi paciente tenga anemia macrocítica? Generalmente, una de las primeras que nosotros vamos a tener que pensar es que mi paciente podría tener una regeneración asociada, entonces ahí me voy a ver el RDW, ¿ya? O me voy a ver la macrocitosis y microcitosis, y aquí voy a decir, ok, mi paciente tiene anisocitosis probablemente, ya, si es que lo voy a comparar al flujo sanguíneo, pero tengo enfermedades asociadas. Entonces, si mi paciente tiene anemia macrocítica, pienso, una opción puede ser la regeneración. Pero en enfermedades yo puedo decir, ok, tengo una enfermedad mieloproliferativa. Tengo una neoplasia a nivel, cierto, medular que me está dando estos cambios, ¿cierto? Este cambio de eritrocito que está haciendo que el eritrocito sea más grande. Recordemos que el volumen corpuscular medio es que el eritrocito sea más grande. Hay algunas razas de perro que sí tienen, ¿ya? El eritrocito de mayor tamaño que lo normal en un canino. Y ahí vamos a encontrar los Poodle Toy, los Schnauzer miniatura, los Alaskan, que generalmente es normal que tengan esto de BCM aumentado, ¿ya? Y lo otro que podríamos encontrar es que nuestro paciente tenga una anemia megaloblástica que, ojo, está mucho más descrita a nivel humano que a nivel ya de veterinaria, pero no por eso no la vamos a mencionar. Muy distinto sería si mi paciente tiene anemia, pero el BCM está disminuido. Y ahí nos vamos a la anemia microcítica. Y ahí me va a dar otras razones las cuales yo debería empezar a concluir. Ok, si mi paciente tiene anemia microcítica, voy a tener causas de microcitosis. Y estas causas van a ser siempre una de las primeras opciones de que el paciente tenga el eritrocito pequeño, de tamaño pequeño, es que tenga una deficiencia de hierro, ¿ya? Y ustedes ahí empiezan a pensar al tiro, ¿qué me puede dar deficiencia de hierro? Una mala alimentación, ¿cierto? Desnutrición, un problema a nivel de absorción intestinal, un problema de páncreas, si es que tengo insuficiencia pancreática, ¿cierto? Un problema de administración de hierro, ¿cierto? No estoy recibiendo el hierro necesario porque la alimentación no contiene el hierro necesario, entre otros, ¿ya? Podríamos tener un chun portosistémico, ¿cierto? Que el chun portosistémico nosotros lo hemos conversado y es que hay una absorción, pero no hay una captación al nivel del hígado porque lo pasa, ¿ya? Se lo salta, no llega la circulación portal como debería llegar. Entonces, vamos a tener menos cantidad de hierro a nivel del plasma, ¿cierto? Del hierro sérico. Y también hay algunas razas que sí va a ser descriptivo de esta anemia microcítica y ahí tendríamos que ver si el paciente es un Akita, si el paciente es un Shiba Inu, un Shar-Pei, Chow Chow, todas estas razas asiáticas asociadas ya a esta microcitosis. Entonces ahí vamos a recién describir nuestra anemia o macrocítica o microcítica o, si mi BCM está normal, mi paciente tiene una anemia normocítica.
Y después nos vamos a ir a este HCM o CHCM, ¿ya? Porque los dos nos van a dar información. Nosotros quedamos en cuenta que uno de los que más nos va a importar va a ser el HCM, la hemoglobina, ¿cierto? La concentración de hemoglobina media, pero también está la concentración corpuscular de hemoglobina, ¿ya? Entonces vamos a estar asociados a que si mi paciente tiene aumento del HCM y del CHCM, recuerden que nosotros lo dejamos mucho más preciso del HCM, vamos a hablar de hipercromasia. Y la hipercromasia, recordemos que es un artefacto, entonces lo vamos a encontrar solo por artefacto. Entonces no se describe porque no es real. Yo no puedo tener más hemoglobina a nivel del eritrocito, adentro del eritrocito. Ya no puedo tener más hemoglobina en sí. Entonces, esta hipercromasia no se va a describir, por ende, saltamos esta descripción y, por ejemplo, nuestro paciente podría tener una anemia normocítica a secas, ¿ya? Y ahí después vamos a tener que ver la regeneración. Pero que tenga hipercromasia, a mí sí me da información, porque me dice, ojo, tu paciente podría tener hemólisis, tu paciente podría tener lipemia, entonces empezamos a asociar enfermedades que puedan tener hemólisis, enfermedades que puedan tener lipemia, enfermedades o tratamientos específicos, por ejemplo, con oxiglobina o algunas hemólisis asociadas a cuerpos de Heinz, ¿ya? Entonces ahí vamos a estar pensando al tiro en qué enfermedades pueden estar asociadas a esto. Y si fuera una disminución, mi paciente tiene el HCM disminuido, vamos a hablar de hipocrómica. Entonces, la hipocromía va a estar asociada a una causa de hipocromasia, y es decir, que el color del eritrocito es muy pálido porque casi no tenemos hemoglobina dentro. Y las razones por las cuales no podríamos tener hemoglobina dentro es porque mi paciente no puede meter esta hemoglobina cuando estamos armando el eritrocito y el que es encargado de los enlaces para unir la hemoglobina es el hierro. Entonces, por ende, una de las causas sería tener poco hierro, la deficiencia de hierro. Y ahí se nos une con lo anterior, porque si yo tengo una anemia microcítica hipocrómica, lo más probable es que este paciente tenga una deficiencia de hierro, ¿ya? Entonces ahí empezamos a pensar qué enfermedades me pueden llevar a tener deficiencia de hierro. Ya las dijimos. Síndrome de mala absorción, desnutrición, insuficiencia pancreática exocrina, podríamos tener ciertos problemas de directamente de alimentación, de diarreas, de cachorros, etcétera, ¿ya? Otra de las causas podría ser una regeneración, es decir, estamos regenerando tan rápido, estamos haciendo eritrocitos tan rápido que no estamos colocando toda la hemoglobina necesaria dentro, por ende vamos a tener estas anemias normocíticas, hipocrómicas. Y si nuestro HCM está normal, voy a tener ciertos pacientes con normocromía. Entonces vamos a tener pacientes con anemia normocítica, normocrómica. Y ahí nos vamos a hablar de la regeneración, que es este tercer apellido que le vamos a dar a la niña. ¿Ya? Porque el primer apellido va a ser el BCM, entonces el nombre tiene que estar escrito, anemia. El primer apellido, descripción del BCM. El segundo apellido, descripción del HCM. Y el tercer apellido vamos a hablar de la descripción de los reticulocitos, y aquí hablamos de regeneración. Generalmente yo debería tener reticulocitos, ¿ya? Y yo podría tener regeneración si tengo más de 60.000 o no regeneración si tengo menos de 60.000, ¿ya? Dependiendo del intervalo de referencia del laboratorio del examen con el que ustedes estén trabajando. Pero ahí les dicen cuál es lo normal. Si yo lo tengo aumentado, tenemos, ¿cierto? Una regeneración, pero si yo lo tengo normal o disminuido, vamos a hablar de que no hay regeneración. Todo lo que es regenerativo generalmente va a estar asociado a dos grandes causas, que va a ser o tengo una pérdida de sangre o tengo una destrucción de eritrocitos, ¿ya? Y eso lo describimos a hemorragia o hemólisis. Causas de hemorragia las sabemos: traumas, cirugías, úlceras, tumores sangrantes, alteraciones de la hemostasis, parásitos externos, gastrointestinal, etcétera, etcétera. Destrucción de los eritrocitos o hemólisis
principalmente inmunomediados, ¿ya? Y ahí vamos a hablar de inmunomediadas primarias y secundarias, y generalmente las primarias son directamente inmunomediados, y las secundarias van a estar asociadas a hemoparásitos, cuerpos de gen, defectos hereditarios, fármacos, hipofosfatemia, por ejemplo, sobredosis de heparina, etcétera, etcétera. ¿Ya? Vamos a tener algunas hemólisis asociadas a algunas causas secundarias o causas secundarias que van a pasar a inmunomediadas. Y si no tengo regeneración, me voy al foco principal, que probablemente tengo problemas a nivel medulares. Y ahí voy a tener dos orígenes, si es mi tema es de producción, yo no puedo producir. Y vamos a hablar de los primarios, que quiere decir que yo tengo problemas a nivel de la médula ósea, directamente de médula ósea, entonces tengo neoplasias medulares, mieloptisis, mielofibrosis, mielodisplasia, solo enfermedades que están afectando directamente la médula ósea. O enfermedades secundarias, que quiere decir que hay un problema que está llegando a la médula ósea y está provocando que ella no pueda producir eritrocitos. Y ahí vamos a hablar de la enfermedad inflamatoria principalmente crónica, de la insuficiencia renal crónica, que sabemos que en la insuficiencia renal crónica no se va a producir eritropoyetina, ¿ya? Y también vamos a hablar de leucemia viral felina, porque es un virus, algunos fármacos asociados, ¿cierto? Déficits nutricionales, el líquido que también llega a médula ósea, anaplasma que también llega a médula ósea, parvovirus que también tiene una supresión, ¿cierto? De médula ósea, entre otros. Pero en algunos casos, chicos, no vamos a tener los reticulocitos, entonces la regeneración es súper importante tratar de describirla. Y ahí nos vamos a hablar de lo sugerente. ¿Qué nos va a sugerir que hay regeneración? Y lo que más nos sugiere es la policromasia, ¿ya? La policromasia nos va a decir, ok, lo más probable es que tu paciente tenga regeneración o el RDW, ¿ya? Que se acuerdan que el RDW y va a estar asociado a la anisocitosis y es porque yo tengo tamaños distintos. Y estos tamaños distintos asociados a la anisocitosis, asociados a la policromasia, me va a sugerir que mi paciente tiene una regeneración. Entonces yo ahí hablo de, es sugerentemente regenerativa o si no tiene policromasia, no tiene anisocitosis o el RDW significativamente no está aumentado, digo mi paciente, sugerentemente, la anemia no es regenerativa. Y ahí vamos a tener el nombre completo. Anemia normocítica normocrómica, no regenerativa o regenerativa. Y ahí nos pasamos al leucograma, que esta segunda gran parte, ¿cierto? Que vamos a ver dentro del hemograma, que el leucograma vamos a hablar de los leucocitos. Y los leucocitos totales tenemos tres grandes cambios o aumentan, que vamos a hablar lo de leucocitosis, o disminuyen, que lo vamos a hablar de leucopenia, ¿ya? Y ahí estamos hablando de los leucocitos en general. Leucocitosis, leucopenia, ¿ya? Y podrían estar dentro del intervalo de referencia que no tiene descripción, entonces yo pongo no hay cambios aparentes, ¿cierto? En los leucocitos totales. Pero aquí vamos a entrar a estas opciones o es leve o es moderada o es severa, qué células de los leucocitos se encuentran afectadas, se acompaña de una anemia, se acompaña de una trombocitopenia, hay cambios morfológicos y ahí nos vamos a adentrar un poquito al frotis. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un leucograma, ¿cierto? Y nos vamos a ir a las primeras células que van a ser los neutrófilos. Y los neutrófilos principalmente pueden estar aumentados dentro del intervalo de referencia o disminuidos. Entonces, si estos están aumentados, vamos a hablar de neutrofilia. Y si están disminuidos, vamos a hablar de neutropenia. Entonces, recordando esto, chiquillos, para que se nos meta un poquito en la cabeza. Nosotros no hablamos de aumento de neutrófilos, nosotros no hablamos de disminución de neutrófilos. Nosotros hablamos de neutrofilia o de neutropenia. Y cuando vamos a hablar de neutrofilia, vamos a hablar de estos leucogramas específicos que pueden ser o inflamatorios, o de estrés, o de excitación. Y en el leucograma inflamatorio generalmente vamos a tener neutrofilia con o sin desviación a la izquierda. En el leucograma de estrés vamos a tener neutrofilia, ¿ya? Con linfopenia y ahí acuérdense que se pueden sumar la monocitosis y la eosinopenia.
Y en el de excitación vamos a tener neutrofilia y linfocitosis. ¿Por qué? Porque tenemos un movimiento de sangre mucho más acelerado que hace que todo este pool de la periferia, ¿cierto? De circulación periférica se vuelva a la circulación general. Entonces yo cuando tome la muestra vamos a tomar muchos más leucocitos de los que realmente deberían estar a nivel sanguíneo. ¿De qué hablamos de este leucograma inflamatorio cuando tenemos neutrofilia con o sin desviación a la izquierda? Y ahí vamos a entrar a esta célula que es el baciliforme, que ojo, el baciliforme es lo mismo que el neutrófilo, solamente que en un estado de maduración, ¿ya? Más inmaduro. Entonces, el baciliforme pasa a ser un neutrófilo. Por ende, es la misma célula, solamente que inmadura. Cuando aparecen los baciliformes, yo inmediatamente digo, si estos baciliformes están fuera del intervalo de referencia, yo digo, hay una desviación a la izquierda, ¿ya? Es decir, están más altos de lo normal, tengo sí o sí una desviación a la izquierda, entonces mi neutrofilia pasa a ser neutrofilia con desviación a la izquierda. Pero ahí tengo que ver una nueva característica que va a ser, ¿es regenerativa o no es regenerativa? ¿Y cuándo vamos a describir que esta neutrofilia con desviación a la izquierda es regenerativa? La vamos a describir cuando los neutrófilos aún sean en valor total, ¿cierto? Mayores que los baciliformes. Entonces, si yo veo el número de neutrófilos y veo el número de baciliformes, los neutrófilos siguen siendo mayores que los baciliformes. Por ende, mi desviación a la izquierda es regenerativa. Pero si mis neutrófilos son en número menores que mis baciliformes, literalmente chiquillos en número, ¿qué quiere decir? Si mis neutrófilos, por ejemplo, son 500 y mis baciliformes son 1000, mi desviación a la izquierda pasa a ser degenerativa, ¿ya? Entonces, desviación a la izquierda regenerativa si los baciliformes son menos que los neutrófilos y desviación a la izquierda degenerativa si mis neutrófilos son menores que mis baciliformes, ¿ya? ¿Qué pasa si yo tengo disminución de los neutrófilos? Y ahí vamos a hablar de esta neutropenia. Y la neutropenia generalmente puede ser por inflamación severa y principalmente aguda, que quiere decir tengo tal inflamación en este momento, ¿cierto? En los primeros instantes que todos los neutrófilos fueron al lugar de inflamación. Por ende, cuando yo tomo la muestra de sangre, no voy a tomar ningún neutrófilo, porque están todos en el campo de batalla, ahí, ¿cierto? Donde está la herida, donde está la lesión. Entonces, ahí ya hablamos que es una redistribución de los neutrófilos hacia el lugar. Podemos tener daños medulares, ¿cierto? Reversibles que me hagan no generar neutrófilos, principalmente el que más nosotros vamos a conocer va a ser el parvovirus o la panleucopenia felina. Vamos a tener daños medulares irreversibles, que ahí vamos a entrar con otro virus, por ejemplo, que es el virus de la leucemia viral felina, y también vamos a tener algunos trastornos neoproliferativos o mieloproliferativos, que principalmente van a estar asociados al cáncer a nivel de la médula. Y también podría ser, mucho más rebuscado claramente, que sea inmunomediado, que quiere decir que el sistema inmune está atacando literalmente y solamente a los neutrófilos. Y ahí vamos a describir estas neutropenias. El leucograma también va a tener ciertos estos cambios de morfología, principalmente en neutrófilos, y podemos tener cambios tóxicos que van a ser los cambios como cuerpos de Dol, basofilia citoplasmática, vacuolizaciones, granulaciones tóxicas o núcleos en donuts, que esto va a estar más asociado a que perdón, el neutrófilo está trabajando severamente, ¿ya? Entonces está haciendo, ¿cierto? Un cambio. Entonces hay una inflamación, podría llegar hasta haber una sepsis asociada ya dependiendo de los cambios de toxicidad. Y vamos a tener también la hipersegmentación, que ¿qué quiere decir? Recuerden que los neutrófilos en normalidad morfológicamente tienen segmentado el núcleo, y esta segmentación de núcleo lo normal es de 3 a 4 5 lobulaciones, pero si ya tiene más de 5 lobulaciones, ¿ya? De si tiene 6 7 8 lobulaciones, quiere decir que hay una hipersegmentación. Y generalmente puede ser por uso de corticoides, el paciente puede tener Cushing o ha estado, ¿cierto? En una neutrofilia con desviación a la izquierda exacerbada, que esta pasa a ser degenerativa.
vamos a empezar a ocupar estos hipersegmentados también. Y podríamos tener el caso de la hiposegmentación, y la hiposegmentación es que estas formas van a aparecer un baciliforme, una forma inmadura. Pero ojo que no es un baciliforme, es un neutrófilo, solamente que no se segmentó. Entonces, como no se segmentó, vamos a tener solamente un núcleo y dentro de este núcleo, ¿ya? Vamos a llamarlo como una anomalía de Pelger-Wett, que va a estar asociado a la forma inmadura, pero ojo, es un neutrófilo, solamente que no está lobulado y tiene la misma funcionalidad. Ahí pasamos a los linfocitos y los linfocitos generalmente vamos a tener también aumento, que vamos a hablar de linfocitosis. Vamos a tener disminuciones, que vamos a tener linfopenias o va a estar dentro del rango. Si yo tengo linfocitosis, va a estar asociado a una excitación, ¿cierto? Ya lo hablamos que va a estar asociado principalmente a a las neutrofilias, leucemia linfoide o linfoma en estadio 5, porque lo vamos a ver a nivel sanguíneo. Las linfocitosis también van a estar asociadas a infecciones principalmente virales o al hipoadrenocorticismo. Y vamos a tener también la linfopenia, ya que es disminución de los linfocitos, y estas van a estar asociados o tengo un paciente con estrés o tengo un paciente con fármacos asociados, por ejemplo, a corticoides, o literalmente puedo llegar a tener trastornos medulares que hacen que yo no produzca los linfocitos necesarios asociados. En los linfocitos vamos a tener dos morfologías distintas. Vamos a tener linfocitos reactivos y linfocitos atípicos, principalmente los linfocitos reactivos asociados a una estimulación antigénica. ¿Qué quiere decir? Virus. Si yo tengo linfocitos reactivos, probablemente tengo un cuadro viral, ¿ya? Entonces ahí lo voy a poder relacionar un poquito. Si yo tengo linfocitos atípicos, probablemente tenga un cuadro ya más medular, asociado a una neoplasia linfoide. Puedo tener linfoma, puedo tener leucemia. Entonces, desde fábrica, desde la médula ósea, los linfocitos salen con formas, con tamaños distintos. Y después tenemos las otras tres células que van a estar en perdón, más disminuidas, pero generalmente también nos van a dar bastante información que va a ser monocitos, cronicidad. Entonces, si están presentes y tengo una monocitosis, vamos a hablar de inflamación crónica, de estrés, de corticoides. Eosinófilos. Eosinófilos van a estar asociados a estas eosinofilias cuando voy a tener aumentos, y las eosinofilias puede ser hipersensibilidad, alergia, parásitos, síndromes hipereosinofílicos, perdón, inflamación de epitelios ricos mastocitos. Entonces vamos a tener algunas causas y vamos a tener algunas patologías asociadas a esta eosinofilia. Y puedo tener vasofilia, pero es muy raro. Recordemos que es muy raro tener aumento de los basófilos. Es una célula que casi no se ve a nivel de proteína y de hemograma, a nivel de mamíferos. Entonces ahí vamos a hablar de hipersensibilidades igual y alergias porque se relaciona mucho a los eosinófilos, vasofilias asociadas también a aumentos directamente de los eosinófilos. Entonces, todo lo que pueda llevar a tener aumento de eosinófilos va a llevar a vasofilias y, por ejemplo, si tenemos problemas a nivel hormonales severos, también vamos a poder llegar a ver vasofilias asociadas. Y las plaquetas también vamos a tener aumentos, disminuciones o dentro de la normalidad, y dentro de los aumentos vamos a hablar de la trombocitosis, la cual se puede relacionar a que sea fisiológica, es decir, tengo una esplenocontracción, tengo un ejercicio, el cual hace que se muevan mucho más trombocitos, por ende se ven mucho más. Puede ser reactiva, que va a ser asociada a una reacción fisiológica o fisiopatológica. Entonces puede haber una inflamación, una deficiencia de hierro, hemorragia crónica, que va a hacer que yo tenga una trombocitosis. O también puede ser mieloproliferativa. ¿Qué quiere decir? Tengo un cáncer, tengo una neoplasia que está haciendo que mi médula ósea produzca mucho más trombocitos. Y voy a tener la trombocitopenia, que va a ser la disminución de los trombocitos, y estas trombocitopenias van a ser o aglomeraciones, ¿cierto? De artefactos, ¿qué quiere decir? Se juntaron muchas plaquetas y yo todas esas plaquetas no las conté. ¿Por qué? Porque están tan en acúmulo que no puedo contar, ¿cierto? Esta estructura amorfa. O
Y literalmente puede ser un artefacto, principalmente ya sabemos nosotros que gatos vamos a tener este problema, destrucción. Si a mí me destruyen las plaquetas, obviamente voy a tener trombocitopenia y una de las primarias va a ser las inmunomediadas. Entonces vamos a tener inmunomediadas primarias, que las conocemos como primarias. Vamos a tener inmunomediadas secundarias, que van a estar asociadas a cuadros infecciosos, por ejemplo, que hagan que el sistema inmune sobre reaccione y empiece a atacar a las plaquetas. O también podríamos tener causas directamente infecciosas, fármacos, ¿cierto? Pénfigo, vasculitis o SIDA. Y cuando hablamos del SID, vamos a hablar de consumo, es decir, yo estoy usando todas las plaquetas y por eso tengo una trombocitopenia y también se puede deber a hemorragias severas. Otra forma es que yo tenga una baja producción, es decir, no estoy produciendo plaquetas y generalmente recuerden que toda la producción va a ser a nivel de médula ósea, entonces si tengo una mielostisis, una mielofibrosis, ¿ya? O fármacos asociados a estas aplasias medulares, las cuales pueden ser específicas a nivel de plaquetas, voy a tener trombocitopenia. Y ya la más, entre comillas, que no es que haya una destrucción, ¿cierto? O que no estén las plaquetas, sino que se secuestran, va a ser por esplenomegalia. Es decir, todas las plaquetas, ¿dónde están? Están en el organismo, pero están en un solo lugar que es el vaso. Por ende, el cuerpo, ¿cierto? Orgánicamente dice, no, sí tengo plaquetas, ya, pero no las puedo utilizar. ¿Por qué? Porque están en el vaso, entonces puedo tener igualmente una trombocitopenia porque yo las voy a tomar, ¿cierto? Las voy a medir y me va a contar menos plaquetas de las que realmente son porque están todas a nivel de vaso. Ahí pensamos, ¿cierto?, en que todo esto, muchas de las enfermedades, sobre todo las de disminuciones o las de cambio de forma, van a estar asociadas a esta neoplasia hematopoyética. Y ahí hablamos de linfoma, leucemia, ¿cierto? Y el mieloma múltiple, que por ejemplo sabemos que el linfoma es una de las patologías más asociadas a perros, ¿ya? Principalmente estos en gatos también, pero por ejemplo en perritos se va a asociar más el linfoma multicéntrico, en gatos se va a asociar mucho más el linfoma alimentario, pero recordemos que en gato también se asocia mucho a felinos que presentan leucemia viral felina positiva. ¿Ya? Entonces ahí es multifactorial, se debe a varios orígenes, pero la encontramos en la mayoría de nuestros pacientes. Y recuerden que tiene estadios y uno de los que más nos importaba a nosotros era el estadio 5, ¿ya? Porque el estadio 5, recuerden que del linfoma, principalmente el linfoma canino, el estadio 5 ya hablaba de un compromiso medular. ¿Y por qué este es el más importante para nosotros? Porque nosotros, este tipo de presentación, cuando ya está en estadio 5 nosotros ya lo vamos a ver a nivel de sangre. Entonces, si yo hago un hemograma, yo podría diagnosticar o podría, ¿cierto?, sugerir o prediagnosticar un linfoma en estadio 5 netamente por los cambios que podrían tener, ¿ya?, a nivel del hemograma. Vamos a evaluar y vamos a ver, ¿cierto?, cambios en el núcleo. Podríamos ver núcleos con mitosis, cuerpos linfoglandulares numerosos que van a ser, ¿cierto?, estos dejos, linfoblastos asociados, los cuales deberían tener menor presencia. Y las leucemias también van a estar asociadas, pero las leucemias principalmente a todas las series celulares. Entonces yo puedo tener leucemias agudas o crónicas, ¿ya? Y estas leucemias pueden ser mieloides o pueden ser linfoides, ¿ya? Dentro de las linfoides vamos a hablar de linfocitos, ¿ya? Y dentro de las mieloides vamos a hablar de todo el resto de las otras células. Entonces, leucocitosis marcada principalmente en ambas, tanto agudas como crónicas, células inmaduras mucho más en agudas, células maduras mucho más en crónicas. Recordemos que en crónicas va a estar más asociado a enfermedades, a pacientes con mayor edad y las agudas a pacientes muy jóvenes, ¿ya? Las dos de muy mal pronóstico, pero la de proceso mucho más rápido es la aguda, por ende el fallecimiento, ¿cierto? El pronóstico no es tan em, en el tiempo, sino que la muerte es mucho más severa, ¿cierto? Y en las crónicas el hallazgo suelen ser hallazgos, entonces va a pasar mucho más en el tiempo. Vamos a tener las linfocíticas, que vamos a
ligarnos directamente a los linfocitos, pero pueden haber afecciones de otras series celulares, que quiere decir que esta neoplasia afecta a tal nivel los linfocitos que empieza a formar linfocitos, pero la médula ósea y la misma neoplasia se despreocupa de las otras células, entonces en las otras líneas celulares pasan a haber penias, anemias, neutropenias, trombocitopenias, etc. Y las crónicas, recordemos que van a ser estas células maduras en el tiempo, van a ser hallazgos, no se ven muchos cambios clínicos, ¿ya? Pero sí se ven linfoadenopatías, hepatomegalias, esplenomegalias asociadas y se pueden ver algunas alteraciones al hemograma cuando ya estamos en un estado mucho más avanzado, entonces puedo ver cambios a nivel del flujo sanguíneo. Y las mieloides, como yo les comentaba, para que no se nos olviden, pueden ser cualquier serie celular. Entonces vamos a tener las indiferenciadas, las mieloblásticas, las promielocíticas, mielomonocíticas, ya, eritroleucemia, que ahí vamos a hablar de los eritrocitos, ¿cierto? Leucemia megacariocítica. Entonces todas las mieloides van a ser todas las otras líneas celulares. Las mieloides crónicas, granulocítica, eosinofílica, basofílica, y ahí si se dan cuenta vamos a asociarlo a la célula madura. En cambio, las agudas las asociamos a las células inmaduras, mieloblástica, promielocítica, mielomonocítica, ¿ya? Así que vamos a tener esta diferencia. Y ahí nos pasamos directamente, ¿cierto?, al hígado y vamos a empezar a evaluar el bioquímico, ¿ya? ¿Cómo vamos a estar evaluando el bioquímico? Nosotros tuvimos un repaso de todo, ¿cierto?, el bioquímico, así que vamos a volver a hablar de este porque el bioquímico, recordemos que principalmente a nivel hepático vamos a tener muchas funciones. Y estas muchas funciones, estas múltiples funciones van a derivar, ¿cierto?, de enfermedades que podemos tener, enfermedades metabólicas, traumas, hipoxias, tóxicos, drogas que van a afectar al hígado directamente. Entonces ahí vamos a ver ciertos signos clínicos, los cuales nos podrían llamar la atención, y nosotros vamos a hablar de esta funcionalidad, ¿cierto?, hepática, que podríamos tener un paciente con hepatomegalia, con ictericia, signología neurológica, ¿cierto?, pérdida de peso, anemia, anorexia, entre otras, pero siempre lo vamos a tener que relacionar a el hígado y el hígado podría tener un daño hepatocelular, que íbamos a hablar de estructura, ¿cierto? Hay un daño a nivel de estructura hepática, podría tener una insuficiencia hepática, que ahí ya hablamos de daño o pérdida de la funcionalidad, o ya podríamos tener una colestasis o un shunt portosistémico, ¿cierto? Es decir, que nos pasamos de largo el hígado, entonces no tenemos la comunicación directamente a él y la colestasis ya hablamos, ¿cierto?, de que no hay un flujo a nivel, ¿cierto?, del hígado, principalmente de canalículos biliares. Entonces vamos a hablar de dos evaluaciones del hígado y vamos a hablar de una evaluación por daño hepatocelular y una evaluación por insuficiencia, por pérdida de la funcionalidad. Y cuando hablamos de daño hepatocelular, vamos a hablar de estructura, inflamación, necrosis, ¿ya? Compresión de canalículos biliares y todas las causas de colestasis. Entonces, ahí vamos a hablar de las transaminasas y las principales que nos van a dar información va a ser la LT y la ST. Vamos a tener la fosfatasa alcalina también y vamos a tener, ¿cierto?, la GGT, pero recordemos que la fosfatasa alcalina se pierde un poco en esta evaluación porque tiene cinco isoenzimas distintas, las cuales podría estar cualquiera de ellas aumentadas, y la GGT ya sabemos que es directamente de daño principalmente de conductos y va a ser una enzima, ¿cierto?, de inducción, entonces su aumento va a estar en el tiempo. Entonces nos vamos a acercar a el daño hepatocelular, es decir, estructural. Y cuando yo hablo de función, y principalmente una de las principales patologías va a ser la insuficiencia hepática, que puede ser en consecuencia, ojo, en consecuencia este daño hepatocelular, o tengo una cirrosis, o tengo una fibrosis, ¿cierto? O tengo una atrofia, vamos a hablar de una pérdida de función cuando yo tenga una pérdida del 70% de esta estructura. Y ahí va, ¿qué va a fallar? La producción de sustancias o la eliminación de sustancias. Y ahí nos vamos a los indicadores que van a hablar de esta funcionalidad hepática que van a ser proteínas que generalmente disminuyen, factores de la coagulación que generalmente disminuyen, el NUS disminuye,
La bilirrubina aumenta, el amonio aumenta, los ácidos biliares aumentan, ¿ya? Entonces vamos a tener estos cambios asociados a nivel de funcionalidad. Vamos a tener colestasis y la colestasis ya sabemos, asociada a la GGT principalmente, obstrucción del flujo biliar, ¿cierto? Puede ser extrahepático o, ¿cierto? Intrahepático a nivel de canalículos y ya este daño puede derivarse y lo vamos a ver eventualmente si el bioquímico tiene la GGT aumentada, la fosfatasa alcalina aumentada, la bilirrubina aumentada y podríamos llegar a tener los ácidos biliares también aumentados. Y el Chunt portosistémico principalmente lo vamos a ver como patología porque el flujo que vamos a tener que tiene que llegar al hígado disminuye su paso ya a nivel hepático, entonces no pasa directamente y se va directamente a lo que es circulación sistémica, entonces no pasa por hígado, lo pasamos de largo. Y aquí ya tenemos que pueda ser adquirido congénito, es decir, uno nace con este chun portosistémico por este conducto que no se cerró, perdón, que no se abrió, ¿cierto? A nivel del hígado, entonces continuó cerrado y siguió como circulación sistémica o adquirido que puede ser principalmente traumas. ¿Ya? Y vamos a tener que, eso nos puede llevar a tener una atrofia hepática porque no voy a tener un uso del hígado. Entonces, como no voy a estar usando el hígado y, por ejemplo, esta enfermedad puede ser congénita y no estoy usando el hígado se empieza a atrofiar. ¿Ya? Así que podríamos tener algunos cambios a nivel estructurales también. Y ahí empezamos a ver cada enzima y cada enzima ya teníamos la ALT, ¿cierto? De escape, mayor cantidad a nivel del hepatocito, pero también la podemos encontrar a nivel de músculo. Entonces, los daños, ¿a cuál lo vamos a relacionar si es que tenemos un aumento de la ALT? Daño hepatocelular, sobre todo si está en un aumento de 2 a 3 veces su valor. Corticoides también, 2 a 3 veces su valor. Anticonvulsivante. O, miren, si mi paciente tiene un daño muscular severo, la LT también puede llegar a aumentar. La ST principalmente enzima de escape, un poco menos específica, vamos a encontrarla en hígado y en músculo, ¿ya? Pero generalmente va a aumentar por este daño hepatocelular de 2 a 3 veces su valor. Podríamos encontrar daño, ¿cierto? Muscular, porque también la encontramos en músculo. Y ojo que esta podría estar un poco alterada si es que tenemos a nivel de nuestro suero, ¿cierto? Hemólisis. Fosfatasa alcalina. La fosfatasa alcalina es generalmente una enzima de inducción inespecífica, hepática, ósea, corticoides, ¿ya? Sabemos que también tenemos intestinal, placentaria y renal, ¿sí? Pero las que más nos van a considerar van a ser esta hepática, ósea y corticoides. El aumento, ¿por qué podría ser? Colestasis intra o extrahepática, crecimiento óseo, es decir, pacientes cachorros, fracturas, hiperparatiroidismo, por ejemplo, corticoides en perros, Cushing, hipertiroidismo en felinos, algunas neoplasias. Entonces, si se dan cuenta, muchas causas nos pueden provocar este aumento de la fosfatasa alcalina. La GGT, ¿ya? La GGT nosotros ya la hemos visto, principalmente esta enzima de inducción que lentamente, ¿cierto? Va a ir subiendo en el tiempo mientras tengamos un daño a nivel de conductos biliares, y va a ser muy específica cuando nosotros hablemos de colestasis, ¿ya? Entonces, si mi paciente tiene algún daño a nivel de conducto biliar y yo puedo hablar de esta colestasis, colangitis, ¿cierto? Asociada, tenemos que tener relación a este aumento de GGT, pero los corticoides también me van a dar aumento de la GGT asociado, entonces no los puedo no considerar. La bilirrubina, importantísimo como pigmento, ¿cierto? Directo, pero sabemos que nosotros vamos a tener bilirrubina a nivel total, y esa es la que vamos a medir a nivel sanguíneo, ¿ya? De bioquímica general, bilirrubina total, pero tenemos que saber que vamos a tener bilirrubina no conjugada o indirecta y bilirrubina conjugada directa. Principalmente asociado a qué? A la conjugación de esta bilirrubina a partir del hígado
y a ser secretada a nivel de la bilis. Entonces yo podría tener estos aumentos de bilirrubina y asociarlos a la funcionalidad hepática dependiendo dónde esté el problema. Recordemos que la hemoglobina, la bilirrubina viene desde la hemoglobina, entonces yo podría tener hiperbilirrubinemia por aumento solamente de la hemoglobina y ese va a ser por destrucción de eritrocitos. Y también podría tener bilirrubinemia asociada a que no la esté transformando, no la esté pasando a nivel de hígado y no la esté llevando a lo que es la vesícula, ¿cierto? A nivel de ácidos biliares. Entonces ahí también podríamos tener otro aumento de bilirrubina. Entonces ahí vamos a hablar de hiperbilirrubinemia. Y en ese caso, cuando tenemos estos tipos de bilirrubina, ¿cierto? La no conjugada y y la conjugada, tenemos que saber que van a haber algunas que son prehepáticas, poshepáticas, y generalmente van a estar asociadas o a alguna proteína o va a estar libre cuando es conjugada y se va a ir a los ácidos biliares directamente. La bilirrubina va a hacer que clínicamente nuestro paciente esté ictérico porque recordemos que es un pigmento, ¿ya? Entonces, sí necesito saber si este paciente con ictericia, ¿ya? Y que más encima esta misma ictericia, como es un pigmento, va a hacer cambio a nivel del suero, entonces nuestro suero también va a estar ictérico, ¿ya? Va a estar amarillo por esta hiperbilirrubinemia. Necesito saber si el origen es prehepático, hepático o poshepático. Y generalmente prehepático va a ser hemólisis, tanto intra o extravascular. Hepático, ya sabemos que va a ser directamente porque tengo un problema a nivel de hígado y ahí vamos a hablar de funcionalidad, no vamos a hablar de estructura, pero recordemos que esta funcionalidad está ligada al daño estructural. Entonces ahí vamos a hablar de insuficiencia hepática y poshepática vamos a hablar de colestasis, ya, problemas a nivel de conductos biliares que pueden ser intra o extrahepáticos también. Otros análisis generalmente van a estar asociados a los ácidos biliares, que va a ser el mejor que vamos a tener a nivel de funcionalidad hepática, y vamos a hablar de esta síntesis, ¿cierto?, a partir del colesterol, los cuales van a ser reabsorbidos y transportados al hígado vía vena porta. Entonces vamos a ver si el hígado los capta como debería captarlos y ahí vamos a hablar de un aumento por chun portosistémico, insuficiencia hepática, cirrosis, atrofia, colestasis. Entonces ahí les dejo un montón, ¿cierto?, de prediagnósticos los cuales podrían estar asociados a un aumento de ácidos biliares o una disminución de ácidos biliares, que vamos a hablar de una mala absorción intestinal, de una hemólisis, de un artefacto. El amonio también era súper importante, si lo pudiéramos medir sin tener problemas, ¿cierto?, em, de conservación de la muestra, sería el ideal también. Y si lo podemos llegar a medir, sus aumentos van a estar ligados a una insuficiencia hepática o directamente a un shunt portosistémico. Glucosa también la podríamos relacionar al hígado, pero recordemos que puede aumentar porque el hígado no la capta, porque la mayor cantidad de glucosa sí la ocupa el hígado, ¿ya? Y su disminución, si es que la queremos relacionar al hígado, es porque vamos a tener baja en los depósitos de glucógeno. Entonces ahí podríamos tener un problema a nivel de insulina. Proteína, albúmina, parte de la síntesis, ¿ya? Y las globulinas también. Entonces disminuciones de las proteínas porque principalmente tienden a ser sintetizadas por el hígado. Así que ahí vamos a hablar de funcionalidad. Y factores de la coagulación, sabemos que la mayoría de los factores de la coagulación están sintetizados por el hígado, entonces si no tenemos cierto síntesis, no tenemos funcionalidad de hígado, no vamos a sintetizar proteínas en sí. NUS también, ¿ya? NUS también va a estar relacionado, disminuye a nivel de insuficiencia hepática, entonces si hablamos de hígado, directamente la disminución del NUS, porque recordemos que no vamos a poder metabolizar el amonio porque no nos funciona el hígado, por ende el NUS va a disminuir. Y el colesterol vamos a tener que estar muy atentos a esto porque podamos tener dos evaluaciones a nivel de hígado. Decir, si aumenta, lo más probable es que no tengamos una buena excreción biliar. Entonces ahí vamos a hablar de que tengo un problema a nivel de colestasis, es decir, de flujo biliar. No es netamente del hígado, sino que vamos a hablar de flujo, pero
Pero si este disminuye, la producción de colesterol es por el hígado. Entonces, si no estoy teniendo colesterol y tengo una disminución de colesterol, es porque lo más probable es que tenga una insuficiencia hepática, ¿cierto? Porque funcionalmente no puedo sintetizar, ¿cierto? O producir este colesterol. Entonces, ahí les dejo varios cambios bioquímicos que podríamos esperar en patologías hepáticas dependiendo de las transaminasas ya que van a estar asociados. Entonces vamos a tener, ¿cierto? Necrosis masivas agudas, lesiones focales, colangitis, obstrucciones, shunt portosistémico y cómo se deberían comportar algunos de los de enzimas, ¿cierto? Que van a estar asociadas a la estructura, ¿cierto? O algunos analitos que van a estar asociados a la producción o a la síntesis y a nivel funcional hepático. Y cuando vamos a hablar de lo urinario, vamos a hablar, ¿cierto? Principalmente de la función renal, y ahí hablamos de la regulación que va a tener el agua principalmente, que es este va a ser el otro, ¿cierto? La otra evaluación grande que vamos a tener a nivel de bioquímico, y vamos a hablar de enfermedad renal o esta insuficiencia renal asociada. Entonces vamos a tener grandes asociaciones a el bioquímico, pero recordemos que vamos a hablar directamente de azotemia. Y ahí lo vamos a ligar mucho a la parte renal, pero principalmente porque la vamos a ligar a la tasa de filtración glomerular. Entonces yo puedo tener un paciente con azotemia que va a ser el aumento de creatinina y NUS, ¿cierto? A nivel, o urea a nivel de sangre. Entonces vamos a tener una azotemia, pero esta azotemia puede ser prerrenal, postrenal, ¿cierto? O renal. Entonces no lo puedo ligar, no puedo ligar la azotemia directamente a el riñón, sino que yo tengo que hacer esta salvedad que puedo ser prerrenal, renal o postrenal. Y vamos a tener ya la uremia como síndrome urémico, que ya ahí vamos a ver signos asociados al paciente, cambios a nivel del laboratorio, es decir, cambios a nivel de bioquímico, pero siempre con signos principalmente asociados. Y aquí, por ejemplo, si tenemos azotemia prerrenal, ya sabemos, principalmente la vamos a tener que diferenciar con qué, con el urianálisis, porque o puedo tener una deshidratación, un shock, una enfermedad cardíaca, ¿cierto? Puede ser renal y lo renal siempre va a ser o insuficiencia, ¿ya? Aguda o crónica. Y lo porrenal ya vamos a hablar de obstrucciones del tracto urinario, que estos pueden ser por inflamación, por urolitos, por neoplasias, hasta porque tengo una ruptura a nivel del tracto urinario. Insuficiencias renales, ¿cómo diferencio las agudas de las crónicas? Principalmente la aguda. Las causas son directas, tóxicas, isquemias, infecciones, y ahí pueden ser reversibles, pero el paciente tiene muchas más probabilidades de fallecer. Y ahí vamos a hablar de pacientes con oliguria, anuria, azotemia también, ¿ya? Pero la azotemia es muy marcada, es decir, nuestra creatinina y nuestro NUS están muy elevados. A diferencia de la crónica, que puedo tener azotemia, pero ya está mucho más compensada, entonces probablemente no sean valores tan aumentados como la aguda, ¿ya? Irreversible, la enfermedad, ¿cierto? La insuficiencia renal crónica no la puedo revertir. Si el paciente ya la presenta, la va a presentar hasta fase terminal. Y ahí vamos a ver cambios en la poliuria, ¿cierto? En polidipsia, no vamos a encontrar la causa, pueden haber signos evidentes de uremia, las orinas no van a estar concentradas, ¿ya? Entonces vamos a tener algunos cambios asociados. Entonces, ¿cómo voy a evaluar toda esta funcionalidad renal? Principalmente con la capacidad para concentrar la orina, que ahí vamos a hablar de la densidad urinaria, ¿cierto? Del gasto urinario y algunas otras pruebas de concentración. Y ahí vamos a hablar en el bioquímico de creatinina, NUS, fósforo y calcio en sus cambios. ¿Cuál es la más importante para saber si tengo una azotemia por causa renal? Densidad urinaria y relación proteína-creatinina. Ya, eso va a ser lo más importante, densidad urinaria y relación proteína-creatinina. Si yo quiero saber si tengo una
azotemia postrenal, lo más importante dentro del urianálisis va a ser, ¿cierto?, el sedimento, el pH y otras evaluaciones. Y si yo quiero saber si mi azotemia es prerrenal, lo más favorable es hacer este urianálisis, hacer cierto este urianálisis tanto funcional como convencional, descartar que sea renal y que sea posrenal, y ahí yo empiezo a buscar la enfermedad de base que debería ser prerrenal. Entonces, NUS, el caso, acuérdense que el NUS disminuía a nivel hepático, pero a nivel renal vamos a hablar de aumentos, y esto va a ser por disminuciones de la tasa de filtración glomerular. ¿Ya? Y ahí les dejo, ¿cierto? Que el aumento va a ser por falla renal, bajo flujo renal, obstrucción. Entonces, pensemos en estas disminuciones de la tasa de filtración glomerular perdón, prerrenales, renales y posrenales. Disminuciones, hígado, ¿ya? Ojo que si tengo dieta baja en proteínas, también voy a tener disminución del NUS. Creatinina principalmente de origen muscular, pero sus niveles sanguíneos dependen de la tasa de filtración glomerular. Entonces, ahí nos vamos a lo mismo, chiquillos. El aumento de creatinina es por prerrenal, renal o posrenal, y ahí nos vamos a los mismos cambios, ¿ya? Pero las disminuciones, no así como el NUS, las disminuciones van a estar asociadas a la pérdida de la masa muscular. Si yo no tengo músculo, mi creatinina va a empezar a disminuir en el tiempo, porque no tengo de dónde, ¿cierto? Liberarla. Les dejo, ¿cierto? Un cuadrito para que vean el fósforo, ¿cierto? Aumento de la alteración, ¿ya? Vamos a tener calcio, puede ser variable, potasio variable, sodio variable. Y recordemos que la milasa y la lipasa, que eran a nivel de páncreas, no podíamos desligarla del riñón porque se excretan por vía renal. Entonces, si yo tengo problemas a nivel renal, ¿cierto? Enfermedad renal, insuficiencia renal, amilasa y lipasa sí van a empezar a aumentar en el organismo, lo cual tenía que descartar que no fuera renal y no darle la prioridad 100% a pancreático. Nosotros alcanzamos a ver proteínas, las vimos en el último tiempo, pero lo que quiero que recuerden dentro de las proteínas, lo más importante, ¿cierto? Era esta hiperproteinemia relativa por deshidratación, ¿ya? Y también absolutas porque van a estar asociados más a las hiperglobulinemias. Principalmente estas hipoproteinemias, ¿ya? Que van a estar asociadas a las disminuciones de albúmina principalmente. Recordemos que la albúmina va a disminuir o por producción, es decir, el hígado no la sintetiza, que la vimos a nivel de hígado, o por pérdida. Y si tengo cierto pérdida, vamos a hablar de diarrea, ¿cierto? Hemorragias también asociadas, lesiones cutáneas severas, como por ejemplo quemaduras, ahí podríamos perder proteínas, principalmente albúmina. Lo importante es que estas proteínas son de fase aguda y vamos a tener distintas. Entonces voy a tener proteínas de fase aguda positiva que van a estar asociadas a el aumento de proteínas asociadas a la inflamación. Si yo tengo inflamación en el organismo, estas proteínas van a aumentar. La más importante para nosotros es la proteína C reactiva y el fibrinógeno, ¿ya? Porque principalmente podemos medirlos, entonces nosotros en general, podríamos decir, mi paciente tiene una inflamación severa, ¿por qué? Porque tiene el fibrinógeno aumentado, mi paciente tiene una inflamación severa porque tiene la proteína C reactiva aumentada. Pero tenemos proteínas de fase aguda negativa que van a estar asociadas a la disminución y ahí entra la albúmina, ¿ya? Disminuciones de albúmina quiere decir que podemos llegar a presentar inflamación. Entonces, una inflamación normal podría llegar a presentarnos disminuciones de albúmina y tener cierto hipoalbuminemia asociada. Entonces, ahí vamos a tener varios cambios a nivel del bioquímico. Vimos todo el bioquímico completo. Nosotros el miércoles también lo habíamos visto, ¿cierto? Completamente este bioquímico asociado y también alcanzamos rápidamente. Yo sé que probablemente esta clase la tengan que ver en 0.5 por para que la puedan escuchar y, ¿y cómo se llama? Y poder digerir.
vimos también el hemograma. Entonces, les hice un pequeño resumen, repaso de todo lo que era, ¿cierto? Parte de el hemograma y la bioquímica. Y ahí, si se dan cuenta, después revisando las diapos, les dejé varios cambios y entre medio varios prediagnósticos que ustedes pueden asociar estos aumentos o estas disminuciones, tanto, ¿cierto? En el hemograma como en el bioquímico. Entonces, la idea es que tengamos estos cambios, estos trastornos, estos prediagnósticos asociados para ver si es que yo tengo, por ejemplo, estos cambios a nivel estructurales del hígado, entonces tengo la GGT aumentada, tengo las transaminasas aumentadas, lo más probable es que sea por daño estructural, por ende me voy a ver, ¿cierto? Hepatitis, pero estas hepatitis que puedan ser de origen, imagínense que el hemograma más encima está con inflamación, inflamación que puede ser viral, el hígado, empezamos a hablar de causas de hepatitis virales, entre otros. Entonces, dentro de todo, si es que hay alguien por ahí escuchando aún, no sé si tienen alguna duda, consulta, inquietudes o están todos Profe, dándole prueba. ya, Dígame. eh, para el miércoles la prueba va a pasar inclusive por lo que es la cascada de la coagulación, ¿cierto? Todo lo Sí, que es acumulativa. sí. Ya. Y Pero exámenes van va a... a ser el examen, ¿ya? Por ejemplo, las alternativas van a ser variadas. Ustedes saben que yo siempre les dejo un poquito de alternativas para que ahí tengamos un poco de información extra si es que no acordamos y tengamos algunos puntitos, ¿cierto? También si es que no sabemos la parte teórica, pero en exámenes pueden aparecer todos: hemograma, bioquímicos, coagulaciones, orinas convencionales y funcionales. Perfecto. Ya, Doc. ¿Alguna otra duda que quede por ahí? No, yo estoy ok, está bueno el repaso, está bien resumido y ve como hartos puntos, inclusive en el control de ayer Ujú. entró una de las cositas que usted mencionó ahora. Sí, sí, ¿cierto? Estaba ahí bien llamativo ese control. Sí, Sí, estaba. profe, muchas gracias por el Ya, súper. repaso, estuvo genial. Sí, les voy a Sí, tratar de, este, bueno, les voy a subir estas diapos también, ¿ya? Y van a ir, y viene después un poquito de resumen de páncreas también. Hay electrolitos metidos, pero voy a tratar de sacárselos porque esa es otra clase que nosotros no vimos, ¿ya? ok, Profe, y hay que presionar un poquito al profe que mencionó con las notas de los ¿Cierto? controles. Todavía no, Por no hay nada, favor, pero todavía Sí, no, eso, no, porque profe. ya no a mí me tenemos dijo que había ninguna nota avanzado de con los varias. controles, A mí me dijo que había avanzado. Me mintió. No, no tenemos ninguna nota de control. ninguna nota Pero la al del menos uno, esa es Ah, la que aparece en Blackboard. sí, porque yo la revisé. Claro, Es la única que aparece en Blackboard hasta el momento. sí. Ya, voy a catetear. Gracias, Ya, chicos, profe, que esté vayan a bien. hacer su prueba. gracias, profe. Chao. Espero que les vaya Gracias. bien. Gracias, Cuiden. profe. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Chao, cuídense que estén bien.